Sucediendo con el crecimiento de la economía de Estados Unidos? ¿Qué hay detrás de ese crecimiento que nos está presentando Estados Unidos y que llama tanto la atención, sobre todo al inversor? Bueno, Negocios TV yo creo que ha sido, es uno de los pocos canales que está realmente contando lo que está sucediendo en torno al crecimiento de Estados Unidos. Parece que todo gira en torno a esa tasa de crecimiento, muchos se agarran a ella, esa tasa anualizada del 5,2%, no me olvidaré de decirlo, yo sé que aquí tenemos una audiencia especializada y que se lo sabe, pero también nos ve mucha gente que a lo mejor pues está empezando a incorporarse a esto de la economía. Un crecimiento anualizado significa que el crecimiento del trimestre lo multiplicas por 4. A mí me parece que es una medida bastante mejor que la nuestra, que lo que hacemos es un crecimiento interanual, lo comparamos con los 12 meses anteriores y tenemos una fotografía de lo que ha pasado antes. Esto yo creo que es una medida más ligada al presente, también es verdad que es más volátil, porque claro, al depender en todo momento del crecimiento trimestral, pues es más volátil. Sin ninguna duda es un crecimiento importante, pero siempre que hablamos de este dato hay que tener una cosa clara. Los errores europeos, los errores de las políticas económicas europeas se han contagiado ya a Estados Unidos. La razón fundamental de este crecimiento es la demanda interna vía gasto público. Es decir, si los padres de Estados Unidos, los padres de la Constitución de Estados Unidos, incluso muchos presidentes del siglo XX vieran en qué se ha convertido la economía de Estados Unidos, se echarían las manos a la cabeza. No puede ser que el gasto público esté creciendo un 5,5% y que esté tirando realmente. 5,5% trimestral está creciendo el gasto público. 5,5% trimestral. El gasto de los consumidores sigue creciendo, pero mucho menos que en años anteriores. Por eso está permitiendo al deflactor de los precios de consumo personal pues mostrar una cierta ralentización. La Reserva Federal se agarra a un clavo ardiendo, lo dijimos aquí. A la Reserva Federal le va a acabar pareciendo bien una inflación del 3%. El objetivo es cambiar, el objetivo, valga la redundancia, de inflación para decirnos que un 3% es adecuado y poder justificar una bajada de tipos de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Al menos eso es lo que está descontando el mercado. Uno se coge la herramienta FedWatch y se está hablando ya de que las bajadas de tipos empiezan en mayo. Luego tenemos un récord en la mora de tarjetas de crédito de Estados Unidos, con lo cual vemos ahí también que la parte de demanda del consumidor tiene un nivel de doping importante. Hay que decir también que el consumo personal en la economía de Estados Unidos representa el 70% del Producto Interior Bruto, lo cual nos dice que si está creciendo menos de lo esperado, pues se está compensando aún más a nivel macroeconómico con gasto público. El año 2022, no voy a aventurar 2023 porque todavía no hemos acabado, aunque estamos ya a las puertas, el déficit de Estados Unidos fue de 2 trillones, 2 billones, según nuestra nomenclatura. Entonces las cuentas no cuadran. El país está en una crisis fiscal de caballo. Si no tuviera el dólar, Estados Unidos tendría problemas para hacer frente a sus intereses de la deuda. Lo que pasa es que, claro, al final el dólar es la divisa de reserva y da igual que te vayas a déficit del 6, del 7%, que son los que tienen en estos momentos Estados Unidos, porque gracias a la política de policía global, gracias a las guerras que también provocan que buena parte de los inversores se refugien en tu dólar, se refugien en tu deuda pública, pues permites mantener un cierto espejismo. Pero vemos cómo, de la misma manera o de una manera muy similar a cuando estalló la crisis de 2008, que la decisión que tomaron las élites monetarias y financieras y políticas mundiales, sobre todo en Occidente, fue crear montañas de deuda para evitar que explotara la burbuja del todo, como lo llaman en Estados Unidos, everything's bubble, que se habría llevado por delante a la banca, a los tesoros, a las haciendas. Se metió todo esto bajo la alfombra, se bajaron tipos de interés hasta terreno negativo en términos reales, se promovió el mayor endeudamiento de la historia, luego llega la pandemia. En el año de la pandemia, en 2020, se creó el 30% de toda la oferta monetaria de Estados Unidos de su historia, cual es una barbaridad absoluta. Nos dijeron que no habría inflación, evidentemente tenía que haber inflación. La Fed en 2019 ya entra al rescate del mercado repo, liquidez a corto plazo, un rescate que iba a ser temporal y que luego se convirtió en permanente. Con la pandemia todo esto se olvida, luego llega la guerra de Ucrania, vemos como hay excusas y al mismo tiempo que se suben tipos de interés se aumenta el gasto público. Así no puedes contener la inflación, a no ser que tu objetivo realmente no sea tanto contener la inflación como evitar ese hard landing, ese aterrizaje fuerte, que veremos si lo consigue evitar la Reserva Federal. A mí lo que me da verdadero miedo no es el año 2024, porque con las elecciones ahí es muy difícil que la Reserva Federal permita esto. Podría suceder, pero es difícil. A mí me da miedo después, porque toda esta montaña, toda esta bola, pues al final tiene que llevarse por delante a la economía mundial. Veremos cómo se traduce todo esto, veremos lo que hacen los brujos monetarios, los apéndices de brujo, pero realmente la situación es mucho más complicada de lo que nos están vendiendo, ¿no? Y todo queda pues un poco enmascarado, maquillado por esa cifra del 5% de crecimiento, José Antonio.